están? Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3. El día de hoy, en la asignatura de Ciencias Naturales para tercer grado, tenemos un tema interesantísimo. Pero antes, vamos con Ajolisto, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajolisto! ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir estas recomendaciones. Y ahora sí, para ver el tema de hoy, que es la temperatura aumenta y los materiales cambian. ¡Uy! Vamos a llamar al maestro Ezequiel. Hola, maestro. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Qué gracias. bueno, te saludo con el corazón. Y vamos a seguir trabajando entonces con los estados físicos de la materia. Estábamos viendo que entre los sólidos, los líquidos, los gaseosos, tenían diferente comportamiento en sus partículas. ¿Te acuerdas de los lentes particulares? Sí, nos pusimos nuestros lentes, ¿se acuerdan? Y veíamos cómo estaban acomodadas. Esas partículas de los sólidos, de los líquidos y de los gaseosos. Tenemos aquí una imagen en la cual tenemos los tres estados de la materia. Tenemos sólido. Ajá. ¿Qué podemos ver en el sólido, Mariana? Vemos como una especie de iceberg o un hielo gigante. ¿Y en el líquido? En el líquido, una ola en el mar gigantesca. ¿Y en el gaseoso? En el gaseoso es un cráter como echando vapor. ¿O es un geyser? ¡Eso! Entonces podemos ver los tres estados físicos de la materia, pero, bueno, los más típicos, porque estábamos viendo que existen muchos más. Pero ahora nos toca, tenemos unos vasos o unos recipientes. Vamos a colocar, o me vas a ayudar a colocar, las partículas como recuerdes que estaban. Ah, muy bien. Entonces vamos a tomar nuestro lápiz adhesivo Muy y en la bien. mesa tenemos muchas partículas. Y están felices, muy bien. ¿Cómo recuerdan, niñas y niños, cómo estaban acomodadas las partículas en los sólidos? Uy, sí se acuerdan que estaban así como, déjame pasar, no puedo, ay, la tengo aquí muy juntito. Estaban muy juntas las partículas, casi no había espacio para que se movieran. Y por ejemplo, ¿por qué estaban tan pegadas? El que estuvieran las partículas tan juntas, ¿qué característica le daba a los sólidos? Recordemos que los sólidos tienen un volumen y una forma definida. Entonces, como las partículas están muy juntas y no tienen para dónde moverse, eso les hace que los sólidos tengan una forma y volumen definido. Porque esas partículas no se pueden mover de donde están, mira. ¡Ay, están todas así Están todas apretadas! apretaditas. Si quieren, nada más llena 2 hileras para recordar cómo estaban esas partículas. María. Perfecto. Entonces podemos ver que los circulitos o las partículas que está pegando Mariana están tan pegaditas que ni siquiera se pueden mover. Ay, sí. Entonces, imagina un hielo como lo tenemos en la imagen. ¿Se podrá mover por sí solo? No. No. Entonces, ahora vayamos con los líquidos. ¿Recuerdan cómo eran las partículas o cómo estaban colocadas las partículas en los líquidos? ¿Te acuerdas, Mariana? Tenían un poco más de espacio, entonces por eso podían fluir. Exacto. Una característica de los líquidos era que fluían, o es decir, que se movían tal vez de un recipiente a otro.
Como tienen más espacio entre sus partículas, esto les permite tener movimiento. Pero también recordemos que podían tener viscosidad, ¿te acuerdas? Exacto. O podían ser de diferente, tenían forma o volumen definido. Ah, pues tomaban La forma del recipiente y el ajá. volumen tenían el mismo volumen. Exacto. Pero y ahora en los gaseosos, ahí Uy. tenemos un geyser o como el vapor de agua. ¿Cómo serán sus partículas? ¿Las Yo recuerdan? Me acuerdo que esas sí tenían muchísimo espacio para poder moverse. Pero esa característica que tenía con las partículas de moverse o de tener tanto espacio, si recordamos en los gases, eso nos permitía a que el gas expandiera o se contrajera. Ajá, Lo podíamos ver en el experimento de la botella cuando le soplábamos con el agua. exacto. Se comprimía el aire adentro, pero una vez que dejábamos de soplar, salía disparada el agua que estaba adentro, porque el aire se expandía, que es la característica de los gases. Entonces podemos recordar que en los sólidos, ¿cómo están las partículas? Bien Pegadas. juntitas, que ni siquiera se pueden mover. Esto les da volumen y forma definida. Muy bien. En los líquidos, ¿cómo están? Pues un poquito más separadas. Digo, sí están juntitas, pero un poquito más Con separadas. sana distancia. Con una sana distancia. Ajá. Se pueden mover y eso es lo que a los líquidos les permite fluir. Exacto. Y en el caso de los gaseosos, no, pues están bien lejos, ni siquiera se ven las partículas. Pero esto permite que los gases se expandan y se Contraen. compriman. Entonces ya estamos recordando ahora de las partículas. Ajá, Pero el tema de hoy era la temperatura aumenta. ajá. ¿Qué pasa, Mariana, cuando te acercas a un lugar con fuego? Uy, no, inmediatamente uno sabe, ¿no? Que está el calor, se siente calor. ¿No? Y si lo tocas, No, te quemas inmediatamente. El cuerpo reacciona rápidamente. sabemos que cuando hay fuego, por puro instinto, es que si lo tocamos nos vamos a quemar. Ujú. Pero si te acercas un poco, sientes calor. Entonces, a eso nos vamos a ver con temperatura. ¿Qué pasa si pones un hielo en el calor? Se derrite y se hace agua. Pero ¿y si está en un recipiente? ¿Le pasará lo mismo? Ah, Vamos a ver esta actividad experimental, Mariana, en Ajá. la que vamos a ver dos sólidos y veamos qué les pasa con un aumento de temperatura. ¿Me acompañas? sí, Vamos a verlo. Necesitaremos hielos, que es la forma sólida en la que encontramos el agua. También vamos a necesitar un recipiente de aluminio o similar donde podamos colocar los hielos, una fuente de calor y un trapo o guante para sujetar objetos calientes. Colocaremos los hielos en el contenedor de aluminio o el que escogimos. Los distribuiremos por todo el espacio del contenedor. Ahora encenderemos la fuente de calor con mucho cuidado. Recuerda que si haces alguno de estos experimentos en casa, tienes que tener el acompañamiento de un adulto. Vamos a esperar unos segundos a que el calor empiece a hacer su trabajo. Veremos qué pasa. Los hielos se están derritiendo. Están haciéndose líquido. Observen cómo queda como agua y no como hielos. En resumen, pasaron de un estado físico sólido a uno líquido. Ahora veamos con una vela. Aquí tenemos una vela y un encendedor. Veamos qué ocurre al prender la mecha de la vela.
¿Qué pasó con la vela? ¿Conservó su estado? ¡Guau! Por acción del fuego, los dos se hicieron líquido, maestro. El fuego lo que está haciendo es que está aumentando su temperatura. En el caso del hielo, ¿Sí? al tener ese aumento de temperatura por el fuego, se está derritiendo y se está volviendo un líquido. Líquido. Y la vela, como está hecha de parafina o cera, es un material grasoso, por lo cual al subirle la temperatura, también se va a hacer líquido. Pero ya lo vimos en el agua, que es lo más fácil de ver, en una vela. Ajá. ¿Qué otra cosa tal vez en la cocina se te ocurre que pueda haber? Que Ay, puedas derretir. la o- mantequilla. La mantequilla. A ver, veamos esta imagen donde tenemos más ejemplos y vamos cuántos identificamos. A ver, vamos a ver. Ahí. Mira, sí está la mantequilla. Esta es la mantequilla tal vez para una receta de los hotcakes. Exactamente, qué rico. Y está, uy, chocolate, qué El rico. chocolate que hay que comer moderadamente. Ujú. Pero entonces, El queso. un queso, tal vez para un sándwich o una quesadilla. Ajá. Oye, ¿y el primero qué será? ¿Qué es, Es como... Es ¿Qué? azúcar. ¡Oh! Si nos fijamos bien, la mantequilla, el queso, Ajá. el azúcar, el chocolate y bueno, la mantequilla que usamos para el hot cakes son sólidos. Pero ¿qué pasa? Cuando aumentamos su temperatura, pasan de ser sólidos a ser líquidos. ¡Wow! Si te fijas, el azúcar queda hasta como caramelo. Y cuando son granitos, pasa a ser algo líquido. Ajá, y cambia color y todo. Ah, exacto, Ujú. pero será solamente en alimentos, en las velas. Si te dijera, por ejemplo, el vidrio de la ventana puede sufrir ese cambio, un jarrón, el bote donde guardamos los gises. ¿Ustedes qué creen en casa que se pueda? Yo creo que sí. El vidrio es otro material que ocupamos o que necesita aumentar su temperatura para moldearse. Es un poco extraño porque el vidrio normalmente pues, es Sólido. duro, es un sólido bastante, es frágil, pero es bastante duro, es decir, resiste rayaduras. Pero veamos cómo en este video modifican o amoldan vidrio con ayuda de la temperatura. ¿Lo vemos, Mariana? Sí. Vamos a verlo. A partir de este tubo de vidrio, usted lo hace absolutamente todo. Esto es una varilla. Varilla. ¿Qué medida tiene una varilla? Esta tiene un diámetro de 5 milímetros. ¿Varían las varillas? Sí, según lo que vayamos a hacer. ¿El Por- soplete qué temperatura tendrá? Ese es muy bajito. Pero si hago una figura grande, es más de 800 grados. Cuando era niña hacía esto, Sí. ¿nunca tuvo miedo? No, ¿Alguna vez hizo una figura para usted para darse gusto? sí. ¿Cuál? La Catedral de México hice. ¿Toda completita? Toda completa. ¿En qué se inspiró? Nada más. ¿Era una foto, era un dibujo? Sí, una foto solamente. ¿Por qué quiso hacer la catedral, doña Petra? Porque en aquel tiempo me la pidió que la hiciera don Nazario Ortiz Garza. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer la catedral en vidrio? 40 días. ¿Cuánto medía aquella catedral? Tal vez como más de medio metro. ¿Es la pieza más grande que ha hecho? Sí, mi hijo también hace piezas grandes, también ha hecho. Me dicen que su hijo va a venir al ratito, ¿verdad? Aquí está, el que estaba trabajando es él, mi hijo. Ah, pues fue a atender a unos clientes, enseguida lo voy a ver. Sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? me dijo usted que quería un pulpo. ¿De qué tamaño va a ser un pulpo? Chiquito, es un chiquito, muy pequeño. ¿Será el pulpo Paul? Ah, sí. Este es muy pequeño, mire usted. Doña Petra, ¿por qué sus lentes son verdes? Son especiales para que eliminen lo amarillo que se ve En la flama. en la flama, sí. Mire Al- usted, este es un pulpito. Ay, qué bonito. ¿Mm?
Ahora vamos a hacer otra cosa si quiere A usted. ver, claro que sí, vamos a hacer lo que usted quiera. ¿Me puede por favor pasar esa varillita? Esta varillita, Sí, gracias. con mucho gusto. Esta es más Sí. ancha, Más gruesa. Más gruesa, claro, Este- perdón, más gruesa, por Esta supuesto. es de 10 milímetros. Es más gruesa. ¿De cuántos gruesos hay? La más gruesa es de 32 milímetros. Y la más delgadita. Ese ya es cristal, o sea que el transparente es más fino que los colores. El vidrio de colores reciclado. Ese sí se saca del horno del vidrio soplado. ¿De dónde le traen el vidrio, doña Petra? Ese es checoslovaco o alemán. Aquí no hay. Cuando usted era niña, ¿sí había? No. ¿Nunca ha habido? Bueno, antes no, porque le digo a usted que trabajábamos con canicas. Las disolvíamos y de ahí hacíamos. Bueno, pero en algún momento empezaron a trabajar el vidrio directamente, ¿no? Ah, sí, después le digo a usted que empezamos a trabajar con mechones de petróleo y después con gasolina. Ya fue más fuerte. Ya con el tiempo, entonces uno de mis hermanos, que ya no está aquí, ya falleció, él empezó a usar este equipo. Y desde entonces así trabajamos. Cuando una pieza se fractura o se rompe, ¿hay manera de parcharla, de curarla, digamos? Sí tiene reparación, casi la mayoría, excepto cuando ya está muy rota, pues no, es volverla a hacer otra ¿Qué vez. hace con la pedacería de vidrio que le queda? Se hace la filigrana, el tejido, este es tejido. Este es tejido, filigrana y este es sólido. Entonces en la filigrana se vuelve, por ejemplo, como ahorita agarro lo roto, si yo quiero lo uno y lo vuelvo a fundir, entonces ya me sirve para la filigrana. ¿Por qué razón? Porque lo sólido debe de quedar nítido, transparente. Si queda con la burbuja ya es un defecto. Entonces en la filigrana no se nota, es tejido. ¿Qué es lo que más le gusta, trabajar el vidrio natural o de color? Los dos, pero lo que me gusta más es lo sólido. Porque Lo que es nítido, lo que es transparente. No, lo sólido esto es sólido. Porque tiene grado de dificultad y no cualquiera lo hace. Y sí, todo el mundo lo hace. ¡Wow! ¡Qué trabajo y qué experiencia tiene doña Petra en esto y en tantas cosas, ¿eh? ¿Pudiste ver de qué color era el vidrio cuando lo calentaban? Se veía rojo, rojo, rojo por ese aumento de temperatura. Sí. Y eso les permitía moldear el vidrio. Con una precisión increíble. Tiene que conocer muy bien hasta en qué cantidad, tal vez del tono de rojo que sea para darle un giro, qué tanto fuego necesita. Pero, Mariana, estamos viendo hasta ahorita puros ejemplos de sólido a líquido. Solamente la temperatura cuando aumenta afecta a los sólidos. Hemos visto la mantequilla, el chocolate, los hielos, el queso, ahora el vidrio, pero ¿solamente a los sólidos los afecta ese aumento de temperatura? Por ejemplo, ¿han visto en casa cuando algún familiar hace algún caldo y tapa la olla? Es verdad, el vapor. Le estamos dando un aumento de temperatura al agua o al caldo y algo está pasando adentro de la olla. Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Lo vamos a ver con una actividad experimental? Sí. Vamos a verlo. Para este experimento necesitamos una cacerola con su tapa, agua fría. Con mucha precaución encendemos la estufa. Ya que está el fuego encendido, vaciamos el agua a la cazuela con mucho cuidado. Y tapamos. La tapa debe quedar muy bien colocada. Vamos a esperar. Han pasado unos minutos y podemos observar por dentro en la tapa que se empiezan a formar algunas gotas de agua. Después de otros minutos, el agua está haciendo burbujas.
está en su punto de ebullición. Observemos. En esta parte de la olla existe un orificio. Por ese orificio está saliendo vapor. Con mucho cuidado vamos a destapar la cazuela y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Observaron? Salió vapor, vapor de agua. Como tapé la cazuela, se vuelve a juntar el vapor dentro de ella. Al destaparla, podremos volver a observar cómo es que sale el vapor. Observen con mucho cuidado. ¿Lo notaron? Es vapor de agua. Es decir, el agua pasó de un estado líquido a un estado gaseoso. Este fenómeno se llama evaporación. Niñas y niños, Mariana, ¿qué fue lo que pasó? Pues salió una gran nube cuando abrieron la cazuela. ¿Será una nube o será vapor de agua? Si estamos viendo que a los sólidos, cuando los aumentamos de temperatura, se pasan a líquidos. Los líquidos, cuando les aumentamos la temperatura, pasan a gaseoso. Pero no todos. Pero veamos otro ejemplo. Ya vimos con agua. Pasó de ser agua a ser vapor de agua. Pero, por ejemplo, el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol cuando aumenta su temperatura? Vamos a verlo. A ver. ¡Wow! ¿Vio cómo se hizo la bolsa? Se infló, es decir, hay un gas ahí que se está expandiendo. Exacto. Pero no lo pudimos ver como en el vapor de agua. Cuando destapó la olla, se veía el vapor. ¿Aquí adentro de la bolsa viste algo, Mariana? No. Pero seguía siendo un gas, estaba extendido. Pero veamos otro ejemplo. Ya vimos con vapor de agua, tal vez en una olla, el alcohol, pero y en una plancha, que es tal vez algo que ocupamos mucho en casa, vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede cuando utilizamos una plancha? Necesitamos agua simple y una plancha. Con la plancha apagada, vamos a vaciar el agua dentro de ella en su contenedor. Con mucho cuidado, de esta manera.
cerramos el contenedor y ahora sí, con la perilla, giramos hasta encender a la temperatura más alta y ponemos la plancha de forma vertical. Vamos a escuchar y a observar qué pasa cuando se genera el vapor en la plancha. ¿Se escuchó el ruido que emite el vapor al salir por los orificios que tiene la plancha? Cuando estamos planchando se genera un vapor que permite desarrugar la ropa o las prendas. Se puede observar que dentro está el agua, pero sale un vapor por los orificios que están debajo. Hay que tener mucho cuidado porque es caliente. A medida que vamos planchando y va saliendo vapor, el agua que está dentro del contenedor se va terminando. Por eso es importante tener agua suficiente para volverla a rellenar. Aquí también había un gas, pero entonces, para terminar un poquito la clase y ver lo que está sucediendo, vamos a ver esta imagen y veamos cómo interactúa la temperatura. Bien. Si te fijas, en los sólidos hay menos temperatura, pero mientras vamos aumentando, un sólido pasaría a ser un líquido. Y si aumenta todavía más la temperatura, pasaría a ser un gaseoso. No pasa con todos los objetos de la materia, algunos no cumplen esta regla, pero en su gran mayoría sí. Cuando aumenta temperatura, va cambiando de estado. Pero hoy vimos aumenta. La siguiente clase, vamos a ver qué pasa cuando disminuye. Entonces, muy atentos, busquen qué objetos en casa han visto que sufren estos cambios para que así lo puedan platicar con su familia y aprender todos juntos. Ay, muchas gracias, maestro Ezequiel, por todo su conocimiento. Gracias a ti, Mariana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con educación física. Ay, pero ahora ha llegado el momento, maestro, de movernos un poco. Vamos a movernos un poco. Sí, así influido como el agua. Partículas. Me Exacto. gustaría también seguir colocando más. ¿Qué te parece? Ah, podemos, sí, claro que sí. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. Son 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.